Con eufemismos y disimulos, comienzan a justificar en Occidente el evidente fracaso de la tan anunciada contraofensiva ucraniana que se suponía haría retroceder a las fuerzas rusas de los territorios ocupados desde el año pasado. Y es que la realidad de los hechos en el campo de batalla les ha estallado en la cara, dejando en ridículo a la angloesfera y su masiva difusión de propaganda que por meses ha esparcido su maquinaria mediática, buscando ahora salidas retóricas para eludir la vergüenza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado viernes 16 de junio, el coronel Margo Grosberg, jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estonia, en las habituales ruedas de prensa del Ministerio de Defensa estonio, dio unas declaraciones que causaron desconcierto. En ellas, el coronel estonio afirmó que no se observarían acciones ofensivas ucranianas en la siguiente semana, dando a suponer que la contraofensiva ucraniana se paralizaría por una semana. Sin embargo, también dio a entender que la contraofensiva aún no había comenzado en forma y que hasta ahora solo se habían visto acciones exploratorias. En un discurso un tanto confuso, señaló que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban preparadas para continuar la primera fase de la operación ofensiva, principalmente para dar forma a las acciones, con el objetivo de encontrar puntos débiles en las posiciones defensivas rusas. Ante los cuestionamientos formulados por los periodistas sobre la información aportada por los medios occidentales sobre una supuesta dilación del inicio de la contraofensiva, el mismo se limitó a señalar que Rusia había construido un dispositivo de defensa muy fuerte en un periodo de 9 meses. Lo cual evidencia que la línea mediática de los órganos de propaganda y desinformación occidentales, luego de 2 semanas catastróficas para las fuerzas ucranianas, es convencer a la opinión pública que la contraofensiva ni siquiera ha comenzado. Y para reforzar tal falacia, el coronel estonio señaló que el grueso de fuerzas ucranianas todavía no había entrado en combate y que la relación de fuerzas en la línea del frente era de 1-1, cuando lo requerido para acciones ofensivas era de 3-1, por lo que para el inicio de las acciones requerían refuerzos de tropas y armas. Adicionalmente, Grosberg añadió otra falsedad al afirmar que las fuerzas ucranianas habían perdido mucho menos del 10% de su fuerza de combate en las supuestas operaciones exploratorias, cuando según la información obtenida directamente del campo de batalla, las pérdidas generales llegaban cerca del 20%. Es evidente que las declaraciones del jefe de la inteligencia militar estonia es simplemente una operación mediática para disimular el actual desastre militar ucraniano. En 2 semanas de iniciadas las operaciones militares, los tanques Leopard 2 y blindados Bradley, destruidos en el campo, certificaban que la contraofensiva ucraniana en efecto está en desarrollo. Dichos intentos por manipular a la opinión pública pretendiendo hacer ver que la contraofensiva no ha iniciado, se caen ante la contundencia de las imágenes y videos que desde las líneas del frente se esparcen a través de las redes sociales y algunos medios occidentales que conservan a regañadientes un sentido de objetividad. Sin embargo, esos pocos medios occidentales no ocultan su inclinación a favor del régimen extremista ucraniano y señalan eufemísticamente que la contraofensiva entra en su 3ª semana con resultados mixtos. Minimizan las enormes pérdidas de hombres y equipos y obvian olímpicamente que las fuerzas ucranianas no hayan podido fracturar luego de 2 semanas la primera de las hasta 5 líneas fortificadas rusas en el frente. Por el contrario, maximizan los pocos avances ucranianos en la conocida como zona gris. La propaganda occidental se enfoca únicamente en señalar los pocos avances ucranianos en la zona de Zaporilla, específicamente con la captura de 8 pequeñas localidades ubicadas en la llamada zona gris, que representa aproximadamente una superficie de 113 kilómetros cuadrados. Dichas localidades representaron para los ucranianos la destrucción de batallones enteros, barridos por la artillería y aviación rusa, como por ejemplo los enfrentamientos en las localidades de Orokov y Piatihatki, donde algunas unidades ucranianas desaparecieron por completo.
La destrucción de los modernos tanques de origen alemán, los Leopard 2, y de los blindados de origen estadounidense Bradley han ascendido en promedio al 25% de los equipos recibidos por Ucrania de parte de los países miembros de la OTAN, lo cual refleja objetivamente el resultado catastrófico de la contraofensiva ucraniana en materia de equipos recibidos de Occidente, a lo que debemos agregar a los soldados ucranianos caídos y dados de baja por parte de las fuerzas de la Federación Rusa, los cuales se cuentan por miles, lo cual es solo comparable con los episodios de las dos conflagraciones mundiales del siglo pasado. Como para reafirmar el evidente fracaso de los ucranianos y sus amos de la OTAN, las fuerzas rusas se han dado el lujo de iniciar contragolpes ofensivos en los sectores de la línea del frente de Limansk y Kupiansk, aprovechando las debilidades provocadas por las graves pérdidas ucranianas. Entre tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg, en declaraciones ofrecidas el pasado 19 de junio, afirmó que las reservas de armas y municiones de Alemania y otros países de la OTAN se estaban agotando. Dicha afirmación la hizo en Berlín en el marco de un acto por el Día de la Industria y ante funcionarios y empresarios de alto nivel de Alemania y Europa. Compartió la pesimista evaluación de las capacidades militares del país germano y de otros miembros de la alianza que dirige tras más de un año de apoyo militar a Ucrania. Las palabras de Stoltenberg pareciesen una súplica para que los países europeos miembros de la OTAN redoblen sus esfuerzos a los fines de incrementar la producción armamentística, en razón del evidente agotamiento de los inventarios de material bélico de dichos países, lo que obviamente repercutirá en el corto plazo a los suministros que recibe Ucrania. Sin embargo, luce muy cuesta arriba que la industria europea de defensa pueda materialmente acometer dicha solicitud, debido en gran parte al efecto perjudicial que para la economía y específicamente para la industria europea han tenido las sanciones contra Rusia, elevando exponencialmente los costos de energía y materias primas. En este estado de cosas, pareciera sencillo predecir que las gigantescas pérdidas de armas y equipos de las fuerzas ucranianas no podrán ser repuestos por los países europeos de la OTAN en el corto plazo, lo que pudiese convertir al fracaso ucraniano en su tan anunciada y alabada contraofensiva en una debacle y el colapso de su dispositivo defensivo. Adicionalmente, el secretario general de la OTAN, en una reunión previa con el canciller alemán Olaf Scholz, arruinó las expectativas del régimen de Kiev al señalar contundentemente que Ucrania no será ingresada oficialmente como miembro de la Alianza Atlántica en la próxima cumbre que tendrá lugar en julio en Vilnius, la capital de Lituania. Ello resulta lógico en la estrategia de Occidente para atacar a Rusia y sus planes de fragmentación social y territorial del gigante euroasiático. Utilizar a Ucrania como ejército proxy y carne de cañón eslava es muy redituable para Washington, quien realmente es el dueño de la OTAN. En conclusión, Washington y sus vasallos europeos de la OTAN comienzan a deslindarse retóricamente de Ucrania, utilizando a su maquinaria propagandística para ir marcando distancia de un desastre militar anunciado, dejando ver entre líneas que saben que la rendición del régimen extremista que montaron en Kiev será inevitable. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.